muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general, más no proselitista, no siempre, no hoy, más no electoral, no hoy, aunque lo político siempre estará cruzando nuestras vidas y los temas que tratamos acá. Hoy vamos a hablar de la guerra y vamos a hablar de los hijos de la guerra, que ya no son hijos finalmente, aquellos que en la guerra pierden a sus progenitores, se convierten en los huérfanos de la guerra. Y para ello vamos a conversar hoy con Wilson Gómez, él es médico, cirujano, pediatra, y ojo con esto, yo creo que sigue siendo político, fue diputado de Antioquia, pero hoy no funge como tal, como político dedicado a la actividad proselitista y electoral, pero con seguridad que en estos temas tiene que ver con lo político. Por ejemplo, con nuestra constitución política de Colombia y, por ejemplo, ese bien superior, o más bien, esa superioridad que en cualquiera de las actividades de los seres humanos, de los colombianos en general, tienen que representar los niños, niñas y adolescentes. Wilson Gómez, bienvenido a Sinergia Informativa. Muchas gracias, Roger. Muchas gracias a todos los televidentes. Muy buenos días. Bueno, ya dije ahí, toqué el tema de soslayo de político. ¿Usted qué? Permítame hacer un paréntesis acá. La política electoral no le vuelve a llamar la atención, pensando, por ejemplo, en las próximas elecciones legislativas. ¿Qué nos dice? Todos los días hacemos política, Roger. Todos los días. Como lo mencionaste ahorita, hacemos una política no de proselitismo político, pero estamos ahí, tratando de construir país, de construir departamento, de construir ciudad. O sea, eso lo venimos haciendo toda la vida. Pero no tenemos aspiraciones en este momento, aspiraciones políticas, ni mucho menos en las campañas proselitistas. Bueno, está claro. Es hoy un médico especialista en el tema pediátrico. Bueno, los huérfanos de la guerra. Este es el más reciente artículo que ha sacado a la luz pública nuestro invitado. Incluso lo tenemos ahí publicado en www.sinergiainformativa.com para que quienes quieran ir allá y leerlo con calma. De verdad que, como siempre lo he dicho... La foto, Roger, sí. Ese sí es usted. El hermanito, nos toca cambiar la foto, Roger, va a tocar. Exactamente, pero ese es Wilson Gómez Arango, solo que hoy tiene una apariencia para mí mejor, la de la barba mucho mejor. En fin. El pelo de aquí se cayó para acá. No, pero está bien, ese no, pero es que de verdad que para mí tiene una connotación especial el hecho de que tenga la barba. Bueno, y sobre todo en los temas que usted trata. Lo hace ver para mi estereotipo más confiable, como si fuera realmente el científico que lo es, desde el punto de vista que dice, porque es bastante sesudo. Lo he dicho en varias oportunidades, cómo lo escribe, qué es lo que escribe. Entonces, ahí está este tema que puede consultar en www.sinergiainformativa.com.co. Los huérfanos de la guerra. ¿Por qué toca usted este tema en especial ahorita, Wilson Gómez? Muy complejo y los pongo sobre la mesa, como lo he dicho siempre en las columnas anteriores, pongo temas que generalmente son mediáticos. Entonces no nos acordábamos de los huérfanos de la guerra hasta que sucede otro evento importante, mediático, que llena los periódicos y los titulares de todo el país, y entonces ahí nos damos cuenta o recordamos que hay huérfanos de la guerra y que llevamos muchísimas décadas teniendo estos mismos huérfanos y que hoy ya esos huérfanos no dejan de ser víctimas. Jamás en la vida dejarán de ser víctimas, Roger. Y el ejemplo fue el del senador Miguel Uribe, que siendo una víctima de la guerra, un huérfano de la guerra, ya deja otro huérfano de la guerra, que es a su pequeño hijo Alejandro. Entonces, estos temas son muy importantes. Pero venga. Sí, son mediáticos como este precisamente, ya que usted lo toca.
permítame, le hago un comentario. Usted tiene Sí, señor. varios ejemplos allí Sí. en la columna suya sobre lo que queda en la mente, en la psiquis, en el alma de un huérfano de la guerra. Pero voy a poner este ejemplo. Esto es, repito, improvisada esta pregunta si se quiere, pero bueno, realmente los periodistas casi que improvisamos las preguntas cuando resulta la oportunidad como esta. Cuando este joven que ha muerto de 39 años, asesinado, víctima de la violencia, Miguel Uribe Turbay, fue huérfano de su mamá, Diana Turbay, quien murió a 39 años, él tenía 4 o 5 años, hace 34 años murió víctima del conflicto con el narcoterrorismo que orientaba a Pablo Escobar Gaviria. Me refiero a la mamá de Miguel Uribe. Señor. Uno siente que el huérfano Miguel Uribe Turbay, líder no, para mí no es pues el gran líder, lo voy a decir con todo respeto, pero no creo que haya habido un magnicidio ahí. Un senador de la República, un precandidato a la presidencia de la República y un miembro de la oposición al gobierno de Gustavo Petro Urrego. Pero ahí sí, muy parado en su decisión de atacar, de enfrentarse y de oponerse al gobierno de Gustavo Petro Urrego. Como con cierta rabia, como con cierta pereza y cierto odio. Eso puede ser precisamente la herencia que le dejó al haber sido un huérfano de la guerra. Estadísticamente, Roger, se continúa un ciclo de violencia y un ciclo de heridas que no sanan. O sea, no podría uno relacionar, porque definitivamente no hay una relación directa en que le haya ocurrido este suceso, este atentado, y luego morir o ser asesinado secundario al atentado. Pero esas heridas nunca sanan, nunca sanan. Y no es solo la herida de Miguel Uribe cuando le pasó lo de la mamá y queda huérfana a los 5 años, no. Esto le pasa a todos los niños que son víctimas de una u otra manera, víctimas de la guerra. Porque la mayoría de los casos que tenemos en el país no son hijos de senadores, ni son hijos de periodistas, ni son hijos de importantes políticos o importantes empresarios. Son hijos de personas, de campesinos, de trabajadores, de líderes sociales, de concejales, de alcaldes, de personas del común y corriente. Y en ellos no pensamos todos los días. Afortunadamente hoy la gente está tomando conciencia y que no quede en vano y que sirva para algo este llamado de atención con la muerte de Miguel Uribe, que nos sirva para reflexionar y para actuar, como siempre lo digo, de manera que pongamos el ojo, pongamos la mira, todos nosotros, cada uno como persona, y los entes y las organizaciones institucionales, las organizaciones gubernamentales, que pongan la mira en qué está pasando con los huérfanos de la guerra. ¿Qué pasa con un niño de 4, 5, 10 años, un adolescente de 14 o 15 años que queda huérfano y que queda a merced de una cantidad de situaciones en su ambiente que lo convierten en caldo de cultivo, en carne de cañón para todo lo que tú quieras? Esas columnas que yo he escrito, tanto de reclutamiento forzado, de explotación comercial, sexual infantil, de pornografía infantil, de abandono, de suicidio, de enfermedades mentales, todas están relacionadas con esta situación de la orfandad de la guerra. Perfecto. Todas están relacionadas, o sea, es como una cadena de eventos, Roger, no son aislados. Listo, déjenmelo ahí un instantico, vamos a hacer un corte para mensajes y ya retomamos el tema con usted, Wilson Gómez Arango. Ya regresamos. En Itagüí sabemos que tu voz construye el futuro. Participa en las elecciones del Consejo Municipal de Juventudes este 19 de octubre. Tu voto importa. Alcaldía de Itagüí. Esta es nuestra visión. Esta es nuestra visión. La que nos impulsa a ser generadores de nuevo conocimiento, a cuidar y promover la vida, con un enfoque territorial sostenible,
trabajando por procesos y con calidad, reconociendo y respetando la diversidad. TDA, Institución Universitaria. Los 30 años de Corantioquia vibran en cada gota de agua que protegemos. 3 décadas inspirando a los niños y las niñas en el cuidado de la vida. 30 años de trabajo hombro a hombro con las comunidades, sembrando vida y esperanza, contribuyendo al desarrollo sostenible de los territorios. Gracias a quienes han caminado con nosotros, a nuestros aliados y a quienes han asumido como propias las banderas del cuidado y la conservación de los recursos naturales renovables. Estamos conectados por la vida. Ponte la 10 y juega legal. Compra tu Lotería de Medellín en puntos de venta autorizados o en lotirred.net y metámosle un gol a la ilegalidad. Compra legal para que tus sueños puedan hacerse realidad. Lotería de Medellín. Estamos hablando de los huérfanos de la guerra. Y en Colombia, sí. ¿Cuántos son los huérfanos de la guerra? Yo creo que no están cuantificados. Son miles de miles, cientos de miles, porque es que hemos vivido un conflicto de muchísimos años, de demasiados, ya varias décadas. Y pasa que la guerra muta, pasamos de un tipo de guerra, de confrontación a otro tipo de confrontación, pero siempre hay. Hombre, entonces siempre vamos a tener esos huérfanos indiscutiblemente, y eso no convence, arranco por el otro lado, eso no convence a los adultos conscientes de que lo ideal sería no generar tanto huérfano. Wilson Gómez Arango. Eso es lo que está dejando la guerra. O sea, en la guerra nadie gana. Nadie gana en una guerra, Roger y televidentes. Pero lo que sí sabemos es quién pierde más. ¿Y quién pierde más? Los huérfanos de la guerra. La Universidad del Rosario hizo una investigación hace poco y hablaba de que 7 de cada 10 niños que son víctimas de la guerra tienen algún problema de salud mental. 7 relacionado obviamente con la orfandad. 7 de cada 10 niños. Y la mayoría de estos niños, se habla que en un 90%, más de un 90%, les precede el consumo de alcohol. O sea, se dedican a calmar, por decir algo así, como la situación que tienen de salud mental y a disipar las penas, como decimos popularmente, y en el alcohol. Y después viene el consumo de sustancias psicoactivas y ahí vamos yendo a un problema de adicciones. Entonces, acuérdate que estábamos hablando de que van una cantidad de eventos que van encadenándose. Más de la mitad de los niños quedan con un trastorno de estrés postraumático. La mayoría de estos niños también ven cómo asesinan a su padre o a sus padres. Entonces son heridas que, como te dije ahora, no se van a sanar y que generan unas dificultades enormes, y eso obviamente tiene que ir relacionado con la situación del país, porque es que la violencia, si yo nazco en un ambiente de violencia, soy víctima de la violencia, lo más probable es que yo también sea un generador de violencia. Entonces se vuelve en un círculo que tenemos que cortar en algún momento. Sí, pero oiga, lo tenemos que cortar, y lo que tú dices, o sea, llevamos décadas de guerra, pero esto no se va a acabar porque es que estamos dejando esa semilla sembrada de más guerra y no lo vemos hoy, Oiga, es una sed de venganza. Sí, oiga, es que nosotros hablamos de nuestro país y hablamos de nuestra confrontación, y ya no solamente desde el punto de vista armado, sino desde el punto de vista de las confrontaciones políticas, verbales, esa polarización, esos odios que hoy lamentablemente llenan, como usted decía ahorita, titulares, pero también llenan corazones y llenan las mentes y llenan, mejor dicho, generan todo este nivel de estrés que estamos viviendo, sufriendo mejor. Eso es, diría yo, según lo que usted está contando, el resultado de todas maneras de esta guerra interminable nuestra.
Entonces, quiere decir que no hay esperanza de que de pronto nuestro país sea un país más pacífico, ni siquiera las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones están llenas de un montón de la guerra. Entonces, no hay esperanza. No podemos perder la esperanza, Roger, no podemos perder la esperanza. Nosotros vamos en evolución. Yo creo que hoy ha pasado, ha mutado. Tú hablaste de la palabra ahora, la guerra evoluciona, la guerra muta. Y hoy la guerra se convirtió en una guerra de mensajes, o sea, una guerra verbal, pero esa guerra verbal, de ese mensaje de odio, de ese mensaje de lucha de clases, de ese mensaje de odios personales, porque aquí se convirtió en un tema personal, no es una defensa del país y defensa del Estado y de los más pobres y de los más oprimidos, sino que se convirtió en un tema personal y ese tema personal nos ha llevado a esto. Se está desencadenando una guerra global, hablo del país, por unos temas de odios personales y de lenguaje, que el lenguaje es el que tenemos que cambiar. Si este lenguaje, y no estoy hablando del lenguaje de los unos o de los otros es malo, no, el lenguaje en general de todos los bandos es un lenguaje inapropiado, lleno de odio. El lenguaje tiene que tener unas características distintas y más en política, tener un lenguaje coherente, un lenguaje sereno, un lenguaje diplomático, un lenguaje conciliador, obviamente con firmeza y basado en la academia, por decirlo así, o en el conocimiento, pero ese lenguaje es el que nos ha llevado hoy a esta situación, es el lenguaje inapropiado para no mencionar otra palabra. Bueno, pero entonces mire, aquí estamos revolviendo cosas aparentemente, para que lo entiendan nuestros internautas y televidentes. Es que yo mezclo el tema del lenguaje al que llega nuestro invitado, es porque quiero decir que nosotros somos una sociedad aparentemente signada por la violencia, por el odio y por la muerte. Y entonces uno diría, es un círculo vicioso porque nuestros hijos siempre harán parte de las víctimas de la guerra real, de los muertos reales, más las víctimas de toda esta confrontación aterradora. Entonces, ahí es donde yo digo, no hay esperanza. Wilson Gómez dice, no se puede perder la esperanza. Pero a ver, y entonces, ¿cómo no se pierde? ¿De qué manera concreta se puede garantizar, además de lo que ya está planteado, desescalar los lenguajes de violencia y de odio? Y bueno, y por supuesto, bajarle a la violencia y menos muertos, menos guerra, menos muertos. ¿Cómo realmente en una sociedad como la nuestra, poder garantizar esa esperanzadora expresión que usted plantea de no se puede perder la esperanza? Es que nos hemos quedado cortos, Roger, en el restablecimiento y en la restitución de los derechos de estos niños que quedan huérfanos de la guerra. O sea, el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tiene unos programas muy bien montados, muy bien establecidos para la restitución de derechos y el restablecimiento de sus derechos. Y obviamente con un mismo lenguaje de la no repetición, ¿cierto? Pero nos quedamos cortos. Hoy el ICBF se volvió más un tema asistencialista, entonces pasan los niños en los que quedaron huérfanos por completo, generalmente pasan a un hogar sustituto o a un hogar de paso, que no es la panacea, como lo digo en el artículo, no es la solución, o sea, simplemente le estamos solucionando un tema de techo, un tema de alimentación, pero no le estamos solucionando las heridas que quedan ellos en el alma, no se lo estamos solucionando. Estos niños, como les dije, estadísticamente la mayoría quedan con unas cicatrices que son imborrables, pero las tenemos que manejar. Hoy el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y mi intención, perdón, estoy como vuelve y no se me... No es posible que estamos hablando con Wilson Gómez. Ya, sí, ahora sí. Es que... Bueno, ahora sí. Entonces, hoy el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene que migrar hacia un enfoque más de salud mental. No solamente, cuando tú hablas de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de ICBF, piensas en un hogar y en alimentación. Pero no pensamos en salud mental. Y hoy la salud mental de nuestros niños, y ahí sí no estoy hablando solamente de las víctimas de la violencia o de las víctimas de la guerra, de los huérfanos de la guerra. Estoy hablando de los niños que tienen violencia sexual, violencia intrafamiliar, abuso de sustancias que están dentro de ICBF, pero convirtamos al ICBF en un tema más de salud mental, o sea, démosle un enfoque adicional.
Eso es importante. Con respecto a la ley, hombre, tenemos una ley de víctimas, la de 2011, la 1448 de 2011. Dentro de su ley está, en el artículo 51 habla de ese apoyo o de esa mirada importante hacia la infancia. Hombre, venga, seamos más efectivos, no dejemos todo en el papel, sino que seamos más efectivos, apliquemos lo que tenemos en la norma, que tenemos una normatividad muy amplia, muy buena a propósito, pero que no la estamos llevando a cabo, no la estamos ejecutando. Y eso lo puede hacer del Ministerio de Justicia y del Derecho, que es el obligado, el encargado de restablecer esos derechos, pero de manera integral, como lo dice la ley, pero no lo hacemos de manera integral. Claro. Entonces el Ministerio de Salud y Protección Social. Hoy estos niños no tienen atención gratuita en salud mental. No hay atención gratuita. Deberían tener una especial mirada a los niños víctimas del conflicto armado. Pero no lo tenemos hoy y la ley lo manifiesta, la ley lo tiene explícito, ni siquiera implícito, lo dice textualmente. Y las universidades, que yo siempre hablo de las universidades y las empresas, mira, las universidades hoy formamos profesionales en las áreas de la salud, en las áreas de las ciencias humanas, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, todos los que quieras, los deberíamos aprovechar. Tenemos un talento humano ahí desaprovechado. Primero, formarlos en estas situaciones específicas que no lo estamos haciendo. Cómo enfrentar y cómo manejar un niño que está expuesto a una situación de estas. Hoy no lo tenemos. Los consultorios gratuitos. Yo recuerdo y hoy lo hacen, los consultorios jurídicos lo tienen las universidades que tienen facultades de derecho, para las personas que tienen acceso, que no tienen capacidad económica. ¿Por qué las facultades de medicina, las facultades de psicología y enfermería no tienen estos mismos abiertos al público y más amplios? Porque estamos formando profesionales, pero no lo están haciendo. Permítanle a la gente que no tiene acceso para que consulte, y eso es un gana-gana, por decirlo así. Un gana-gana. Las empresas tampoco han tenido la suficiente responsabilidad social empresarial para intervenir en estos casos. Tengamos un especial cuidado y una especial mira a estos jóvenes, adolescentes y jóvenes que han sido víctimas, para que se los arrebatemos a la delincuencia mediante becas, o sea, fondos de becas. Podemos tener empleos. Hay una cosa que yo llamaba, un proyecto que se llama mini jobs, o sea, los mini trabajos, que son dedicados única y exclusivamente para los ninis, los que ni estudian, trabajan. Entonces medio tiempo pueden trabajar y el otro medio tiempo estudiar, pero los tenemos ocupados y siendo productivos. Y el más importante de todos, para terminar esa parte, Roger, es la escuela. Espéreme, véanlo ahí. ¿Cuál es el más importante? El más importante de todos, que todos son muy importantes, de manera integral, pues lograríamos el propósito de evitar estas secuelas tan aterradoras. ¿Cuál es el más importante? Ya vamos con Wilson Gómez Arango, pero primero esta invitación que hace el TDA, institución universitaria, entre sus diferentes posgrados, esta invitación a la maestría en Ciencias Forenses y Criminalística. En Ciencias Forenses y Criminalística del TDA, institución universitaria, profundiza en los conocimientos de las áreas disciplinares, haciendo posible poner en el centro de los debates sociales y académicos asuntos como la construcción de paz, la pobreza, la inequidad, las asimetrías de género, la violencia, el uso de tecnologías en la materia, los derechos humanos, la corrupción, para participar efectivamente en la definición de políticas que mejoren el desempeño del sistema judicial en todos los contextos. Es tiempo de avanzar. Ven al TDA. En Itagüí, deporte es sentir que el escenario está listo para tu mejor versión. Solicita aquí el préstamo de tu escenario. Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí. Esta es nuestra visión. Esta es nuestra visión. La que nos impulsa a ser generadores de nuevo conocimiento. A cuidar y promover la vida. Con un enfoque territorial sostenible. Trabajando por procesos y con calidad. Reconociendo y respetando la diversidad. TDA,
Institución Universitaria. Los 30 años de Corantioquia vibran en cada gota de agua que protegemos. 3 décadas inspirando a los niños y las niñas en el cuidado de la vida. 30 años de trabajo hombro a hombro con las comunidades, sembrando vida y esperanza, contribuyendo al desarrollo sostenible de los territorios. Gracias a quienes han caminado con nosotros, a nuestros aliados y a quienes han asumido como propias las banderas del cuidado y la conservación de los recursos naturales renovables. Estamos conectados por la vida. Ponte la 10 y juega legal. Compra tu lotería de Medellín en puntos de venta autorizados o en lotirred.net y metámosle un gol a la ilegalidad. Compra legal para que tus sueños puedan hacerse realidad. Lotería de Medellín. Bueno, Wilson Gómez, ¿qué es lo más importante? Nos lo iba a decir usted. ¿Qué es? Lo más importante por lo general en una sociedad es la familia, pero desafortunadamente en este caso puntual, que son huérfanos de la guerra, lo que desaparece es la familia. ¿Qué nos queda? La escuela. Entonces el fortalecimiento de la escuela, que es la que va a albergar a estos niños. Se tiene que convertir la escuela no es solamente en un espacio de educación, sino de refugio, donde el niño aprenda a manejar sus propias emociones. Hoy los profesores no están en capacidad o no están capacitados para identificar las alteraciones que puedan tener estos niños. Tenemos que tener apoyo psicológico en las escuelas y tenemos un tema que siempre lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos, y es el tema de la no violencia, la reconciliación y la no repetición. Pero eso tiene que hacerse efectivo, porque estos niños, si no les manejamos esa sed de venganza, por llamarlo así, suena muy feo, pero es así, porque todo el niño de 10, 12 años que sufre esto, pues va a querer vengarse cuando sea grande. Es lo que dice, no, yo voy a vengar la muerte de mi papá, y es lo que uno, o la muerte de mi familia, que es lo que uno escucha en la consulta y lo que uno ve cuando está en el terreno atendiendo a estos niños. Entonces, si no se maneja desde la escuela, de que haya una sanación de las heridas, de que no pensemos en la venganza, de que ese no es un buen elemento, hombre, esto va a seguir ocurriendo y seguimos en el mismo círculo vicioso que hablaste ahorita. Entonces es importante que en la escuela se instruya y se dé un enfoque en paz, reconciliación y no repetición, y que se cuente bien la historia de la guerra, porque hoy la guerra se está contando de una manera incompleta. Hoy no está bien contada la historia. Y uno entiende unos jóvenes y unos adolescentes que hablan de la guerra como una cosa que uno no entiende, pero ¿quién les contó esa historia de la guerra en Colombia? O sea, le han contado una parte, pero no le han contado la otra parte. Entonces hay que tener, el Ministerio de Educación tiene que tener un currículum donde la historia de la guerra sea bien contada, y hay que contarla. No podemos ocultar la guerra. Es algo que es inherente a nosotros. Si yo le oculto, no los puedo tener una burbujita, entonces, no, aquí no pasa nada. No, venga, un momentico. Es que aquí hay una guerra, aquí hay un conflicto que tiene muchos años. Y no solamente estoy hablando de las escuelitas rurales, estoy hablando de los colegios de estratos altos en Medellín y en las ciudades importantes. Contemos la situación real a nuestros niños, que ellos entienden, para que no se repita. Así es, y no estamos hablando de la guerra, pues solamente como lo veíamos en las imágenes, la relacionada con ese conflicto con la guerrilla o con los paramilitares, no, porque muchas de esas víctimas, de esos huérfanos de la guerra, son de los conflictos urbanos, la del barrio. Oh. Entonces, Roger, perdona ahí, y no solamente los conflictos del microtráfico, del narcotráfico, de los combos, de las bandas criminales, o sea, del Albacrim, del Clan del Golfo, de los grupos armados al margen de la ley, de la guerrilla, de paramilitares, sino también de los conflictos personales entre familias, o sea, de la idiosincrasia nuestra. Es que no es, aquí no estamos estigmatizando ni unos ni otros, somos todos víctimas de una guerra que comienza por el lenguaje. Muy bien. Wilson Gómez Arranco, médico especialista en este tema, especialmente en la educación y en la formación y en la salud, no solamente física, sino mental de los niños, niñas y adolescentes. Mil gracias por acompañarnos con otro excelente tema aquí en Sinergia Informativa. A usted, Roger, José, muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Un saludo a todos los televidentes.
Con mucho gusto, siempre aquí las puertas abiertas, porque los temas que usted trae son absolutamente necesarios que los hagamos conscientes, como el de los huérfanos de la guerra. José León Vasco, gracias por acompañarnos en la producción, y a ustedes que son informados, inteligentes, interesantes y calificados. Ustedes, muchas gracias. Chao.